And our subject is, Y in nuestro the short tema time we have, en este checking tiempo es your revisando belief nuestro system. sistema de fe o nuestro sistema de Everyone has a creencias. Todo belief mundo tiene system. un sistema de creencias. Grandemente necesitamos un sistema de creencias, un sistema de fe. Todos creemos en diferentes cosas. Es imposible vivir sin creer en ciertas cosas. Es imposible estar en paz sin creer en algunas cosas. No podemos controlar ninguna emoción para hacer algo en nuestra vida sin que podamos tener ciertas creencias, ideas y convicciones. Todo el mundo tiene un sistema de creencias, tú también. Y bueno, nuestro tema es la revisión de este sistema de fe, de este sistema de creencias. Revisar cómo obtuvimos este sistema, cómo lo obtuvimos, de dónde vino. Y bueno, no es un tema con el cual al respecto del cual podamos hablar en breve tiempo, pero bueno, vamos a tocar unos ciertos puntos. Entonces dice así: mientras él decía estas cosas, mientras él predicaba, una mujer de entre la multitud, lo cual sugiere que tal vez ella era un discípulo, era de entre el grupo de los discípulos. No estamos hablando de los 12, evidentemente, sino el círculo más amplio de discípulos. El núcleo de discípulos que constantemente le seguían tanto como podían. Y aquí tenemos a alguien que estaba escuchándole frecuentemente, supongo yo. Tal vez le seguía de aquí para allá y escuchaba todos sus sermones, cada mensaje. Y bueno, en el camino observaba todos los milagros y las sanaciones. Ella es lo que llamaríamos un fan, o si no es que un discípulo. Bueno, ella le seguía por lo menos. Una mujer de esta multitud levantó su voz y clamó, levantó su voz y clamó. No era lo normal para una mujer en aquel entonces, en aquella cultura, pero se dejó llevar por el sermón que escuchó. Estaba impresionada por lo que escuchó y fue conmovida por lo que escuchó. Y lo que dijo es lo siguiente: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bueno, hay un problema, porque parece ser que todo su entusiasmo por Cristo, y tiene que haber sido algo genuino, claro, porque seguía a Cristo, era una verdadera devota de Cristo, pero todo su entusiasmo se basaba en una especie de apreciación humana externa, material. Ella pensaba que él era el predicador más sorprendente que hubiese escuchado. Los escribas, los principales sacerdotes y los fariseos, ellos no podían hablar así. Y ella tenía cierto entendimiento de algunas de las técnicas, de algunas cosas, de los puntos técnicos, uno podría suponer. Apreciaba la voz de Cristo, apreciaba el tono, la entonación, la forma en que hablaba, apreciaba todas estas cosas. Y bueno, apreciaba las expresiones en las cuales Cristo se expresaba y cómo explicaba las cosas. Ella había detectado que tenía autoridad en la voz, no el tipo de autoridad que sugiere un dominio malo, ¿no? Sino el tipo de autoridad que sugiere que este es un hombre que verdaderamente entiende lo que está explicando. Estas cosas son verdad y las ha probado, y había un tono de autoridad al respecto de todo lo que decía. Y sus ilustraciones, sus parábolas, ella amaba todas estas cosas. Ella estudiaba cada punto hasta que al final dice: oh, bienaventurada es la mujer que era tu madre. Bienaventurada es esa mujer que tuvo un hijo como tú, porque ella puede ver que esta mujer que tuvo a Cristo podía ver, según ella, cómo este hombre, su hijo, estaba siendo famoso cada vez más. Seguramente ella pensó: bueno, está destinado a cosas muy grandes, tendrá una edad anciana muy agradable. Tal vez pensó cosas así, no lo sé. Tal vez pudo haber pensado cosas así, probablemente esta mujer, o tener esa mujer, tener un hijo así, tener un hijo así como Jesús de Nazaret. O ser su madre sería algo sorprendente. O eso sería algo que llenaría de alegría. Pensar: yo le eduqué, yo le cuidé como un niño. Claro, yo no le di su sabiduría, yo no le di estos dones poderosos y habilidades, pero yo le eduqué, yo le crié. Esto tal vez
hubiera sido algo que le hubiera hecho estar llena de realizamiento, de gozo. Tal vez ella pensó cosas así. Bueno, todo eso está bien, que tal vez hubiera pensado algo así, pero parece que no entendía el significado de lo que está diciendo Cristo. Él había estado hablando con ilustraciones al respecto de lo que pasa si una persona intenta producir una reforma externa en su vida y tratar de corregir sus caminos siendo más honesto y purificar sus vidas y conducta hasta cierto punto. Él estaba dando una ilustración que dice algo así. Bueno, tú puedes hacer eso si tú quieres, y eso está bien, muy bien, que noble es eso, pero si eso es lo único que haces, muy pronto esos pecados antiguos volverán. Es como si Satanás, que te dejó por un momento, va a venir con 7 amigos más, y al encontrar la casa barrida y recogida, va a venir y a entrar otra vez allí, y el postrer estado será peor que el primero. Es solamente una reforma externa. ¿Y cuál era la implicación de esta instrucción? Necesitas poder divino para cambiarte. Puedes hacer hasta cierto punto ciertas cosas si te reformas tú solo, pero no puedes purgar tu pecado, no te puedes deshacer de ese egoísmo, ese orgullo y las cosas que están mal con nosotros. Necesitamos un cambio que Dios produzca profundo en nuestra vida, una nueva naturaleza, un nuevo carácter necesitamos. Y tenemos aquí esta mujer que dice, ah, sí, me gusta eso, y me gusta cómo lo dices, y yo creo que aquella ilustración es maravillosa. Y yo creo que su voz está muy bien, como la proyecta en la multitud, por la colina, etcétera. Ella está pensando en cosas diferentes. Es el Señor Jesucristo. Él aprecia a la sociedad, bueno, sí, qué bueno. Pero esta mujer no entiende lo que Cristo estaba diciendo. No tiene convicción. No entiende al respecto de arrepentirse de pecado. No entiende al respecto de su necesidad de perdón. Parece que estas cosas ella no lo entiende. Y el Señor, bueno, lidia con ella de forma muy amable. En el versículo 28 le dice, y él le dijo, antes bienaventurados, querida mujer, está todo eso muy bien, pero bienaventurados, mucho más gozo tendrán aquellos, mucho mejor será para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, aprecian la palabra de Dios por lo que está diciendo y por lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios explica todas las cosas. Explica cómo hombres y mujeres son pecadores delante de Dios. También aprecia el método que Dios tiene para salvar pecadores al enviar al Salvador a tomar el castigo de los pecados. Estas cosas vienen por revelación de la palabra de Dios. Y reconocer entonces la palabra de Dios y su estatus, y que es infalible, y que es perfecta. Reconocer, como ya mencioné, sus explicaciones al respecto de la vida, la creación, el por qué Dios nos ha puesto aquí, el cómo es Dios, por qué nosotros somos así como gente que hemos caído de Dios. También nos lo explica la Biblia. Y también la Biblia nos explica lo que Dios puede hacer respecto de esto. Todas estas cosas, el entenderlas, es maravilloso. Y esto nos hace bienaventurados el entender las palabras del Dios viviente. Pero bueno, sus opiniones son formadas de una forma muy inferior. Y nuestras opiniones no sabemos si son correctas, las escogemos por allí porque las hemos escuchado, son simplemente opiniones humanas, no tienen gran autoridad, se contradicen las unas a las otras, no podemos probar que son verdad nuestras opiniones, pero tener la palabra de Dios, que Dios nos diga qué cosa es qué y qué es correcto y qué no, y cómo son las cosas, y lo que Él espera de nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es lo que Cristo nos está diciendo aquí. Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y claro que esta mujer, ella estaba mirando todo desde el punto de vista de una madre. Bueno, ese no es un mal punto de vista, claro que no. Pero eso era lo único que ella estaba reconociendo. Lo que una madre piensa respecto de las cosas. Bueno, lo que una madre piensa, el punto de vista, bueno, eso es muy importante, es preciadísimo, nos damos cuenta de eso. Pero si cualquier madre
se limitara a sus opiniones en la vida al respecto de ciertas cosas, pues eso sería un desastre, tan importante como su punto de vista pueda ser. Y esa madre solamente estaba pensando en términos de una realización como madre. ¿Y qué es lo que significaría a la madre de Cristo ser la madre de Cristo? Bueno, eso está bien, es noble hasta cierto punto, estaba considerando eso. Reflexiona con cierta sensibilidad y entendimiento, se pone en los zapatos de otra madre. Me pregunto qué será ser esa madre, eso está bien. Pero lo que es verdaderamente importante es lo que Cristo estaba diciendo y lo que significaba. Estoy de acuerdo que ustedes, yo creo que ustedes están de acuerdo con esto que estoy diciendo. Él está hablando de la raza humana y nuestra necesidad y la salvación y la vida eterna. Y ninguna de estas cosas, y no creo que estoy exagerando, ninguna de estas cosas parecen estar en su mente cuando habló ella. ¿Y qué hay al respecto de nuestras opiniones? ¿Qué hay al respecto de nuestras opiniones al respecto de Dios? Al respecto de las cosas divinas. Estas son las cosas más importantes, que si es que hay un Dios y lo hay. Entonces, lo más importante en este planeta es saber cuál es nuestro estatus delante de Él. Si podemos ser aceptados por Él, si podemos conocerle y tenerle para nosotros, si podemos servirle y agradarle. Con toda certeza esto es lo más grande en esta vida, el saber si tenemos vida eterna o si vamos a estar delante de Él para ser juzgados un día. Estas son las cosas más grandes imaginables en la vida. ¿Qué pensamos al respecto de él? Y te voy a decir lo que yo pensaba antes, cuando era adolescente, cuando era un joven. Yo pensaba, bueno, yo estaba muy agradado conmigo mismo, porque yo no era un completo ateísta. Bueno, me aparté del ateísmo completo y dije, no, 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 eso es demasiado simple. Y sin embargo, yo estaba bien seguro que Dios, con una D minúscula, un Dios chiquito, quien quiera que fuera él, y esto como que estaba ahí en mi instinto. Dios es una especie de fuerza, pensaba yo. No es algo personal. Tiene que ser personal hasta cierto punto, pero no es personal hasta el punto en el que él sepa lo que yo estoy haciendo y que cómo soy yo. Que él, Dios, me siga. No, él no es un Dios personal. Él no es un Dios que pueda conocer. Él no es un Dios así. Eso es lo que yo pensaba. Yo pensé eso durante años. Esa era mi opinión. Y yo pensaba que era mi opinión. Entonces, si había alguna discusión o alguien me decía algo, yo pensaba que mi opinión no podía ser refutada. Están criticando mi opinión que es valiosísima. Entonces defendía mi opinión, claro que sí. Y después me di cuenta que cientos de personas, miles de personas, tal vez millones de personas, tenían la misma opinión. Entonces de repente ya no me sentí tan especial. Y me di cuenta que de repente tal vez me llegó la opinión esa de alguna parte. No era mi opinión, la obtuve de algún lugar. La aprendí, la adquirí esa opinión. Y después me di cuenta que, o tal vez alguien me la explicó de forma que obtuve esta opinión y porque me venía bien. Porque me venía bien adquirir esta opinión. Porque esa opinión me decía, no hay un Dios que te juzgue. No hay un Dios del cual te tengas que preocupar. No hay nada que te deba preocupar si tu conciencia te grita y te dice al respecto de algo que hayas hecho. Dios es impersonal. No te preocupes. Era una cosa que me venía bastante bien. Entonces uno comienza a preguntarse, oh, ¿cuán creíble es esta opinión? ¿De dónde viene esta opinión? ¿Viene de una autoridad alta y digna a través de alguien que ha probado esto y que sabe las cosas? Y de repente nos damos cuenta que muchas de estas opiniones al respecto de Dios que andan por allí son solamente una opinión porque me conviene tener esta opinión. Y de repente en la juventud alguien te programa con estas opiniones, tal vez incluso en la niñez o tal vez después. Son opiniones que me conviene tener, no hay nada sólido, no hay valía en esto, no hay prueba. Nadie puede especular respecto de estas cosas, quién sabe. ¿Quién sabe al respecto del carácter de Dios en sí mismo y cómo es Él? Estas son cosas que solamente vienen por revelación divina. Dios nos tiene que hablar a este mundo.
Él nos tiene que decir al respecto de sí mismo. Nuestras mentes no son adecuadas para poder descubrir estas cosas por sí mismas. La opinión que yo adopto tiene que tener una autoridad, tiene que venir de Dios, tiene que ser parte de la palabra de Dios, tiene que ser entregada a la raza humana. Si hay un Dios que nos creó, tiene que entregarnos su palabra. Y un Dios que sepa, y claro, con todo el orden que hay en la vida, y cómo están organizadas las cosas, en los ciclos biológicos y la forma en que las partículas actúan juntas, interactúan, todo nos grita que esto es algo diseñado, que esto es un sistema. La gran carga de responsabilidad de aquellos que apoyan en la evolución, es tratar de desmentir el orden y la evidencia del diseño que hay en el universo. Eso es lo que trata la evolución. Es un intento desesperado para explicar lo que es obvio y deshacerlo y quitarlo de nuestra mente. Y que es obvio que hay un diseñador. Es obvio que este es un sistema diseñado. El evolucionismo es un intento desesperado de decirnos, no, no, tal vez probablemente podemos ver un camino a través del cual podemos decir que esto es un accidente y venimos del Big Bang y cosas que no podemos entender bien. Todo esto produjo orden y sistema y perfección. Y cuando vemos lo obvio, más bien nos damos cuenta que hay un diseñador, hay un creador, hay un Dios. Y deseamos tener o debemos desear tener su autoridad en nuestra opinión. Debemos querer su opinión que son factuales, su explicación de la vida y la existencia, y nuestro estatus delante de Él, y lo que Él requiere de nosotros, y nuestra condenación, y lo que Él ha hecho por nosotros, y el camino a la salvación. Estas son las cosas de las cuales leemos aquí. Él dijo, Antes bien, dice así, antes bien, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Bienaventurado significa sumamente felices, los que oyen la palabra de Dios y reconocen que es la palabra de Dios y la guardan, que es una forma de decir, la cumplen, responden a ella, la entienden a través de la ayuda de Dios y la obedecen. Esta es la palabra que Cristo dio respecto de esto. Entonces, ¿por qué crees tú las cosas que crees? ¿Por qué? Las cosas que forjan todos tus gustos, las cosas que ayudan a tus decisiones, tu sistema de creencia, ¿por qué crees ciertas cosas? Y bueno, ya me tardé mucho tiempo con todo esto, pero bueno, vamos a dar algunos ejemplos aquí. ¿Tú crees, y muchas personas sí creen esto, tú crees en la bondad intrínseca de de la raza humana? Muchas personas creen en esto, que la naturaleza humana fundamentalmente es buena. ¿Y por qué crees eso? ¿De dónde lo has sacado? Bueno, porque si no crees esto, entonces tal vez te saques una pistola y te dispares en la cabeza. ¿Qué es la vida? Si tú no puedes creer en otros seres humanos. Ese es el tipo de razonamiento que se escucha por ahí. Entonces, hay personas que creen en la bondad intrínseca de la raza humana. ¿Y de dónde sacamos la autoridad para creer una cosa así? La evidencia en todos lados está en contra de eso. Ve las noticias, escúchalas, y todo lo que se escucha está en contra de ese enunciado, de que en la naturaleza humana es inherentemente buena. Lee el periódico para que te des cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y yo me acuerdo de un hombre que me sorprendió. Esta es una opinión muy común. Y hace años cuando yo era un joven me dijo, y él estaba expresando el punto de vista de la evolución. Él no se dio cuenta de eso, pero eso es lo que él estaba expresando. Ahora ya está fuera de moda, ya no está de moda. Pero bueno, les explico esto. Bueno, el hombre está avanzando, pensaba él. Está en el proceso de la evolución. Primero, no, primero éramos amorales, como los animales. No había moralidad. No había moralidad. Y después avanzamos y adivinen qué. En este avance llegamos a ser inmorales. Adquirimos estándares y desde luego no los podemos guardar. Y bueno, a través del tiempo vamos a llegar a ser morales. La inmoralidad del hombre se ve como parte de su avance, de pasar de ser inmorales a ser morales. Y lo inmoral, o sea, primero no tener moralidad y después tenerla y la inmoralidad está en medio.
Y sin embargo, lo que vemos en la historia es que el ser humano siempre ha sido depravado. Siempre tenemos buenas intenciones, estándares que están allí en su constitución, Dios se los ha dado y algunas veces logra cumplir algunos de los estándares, se hacen algunas cosas buenas y las personas pueden ser amables los unos con los otros, pero siempre tenemos cosas podridas en nosotros. Siempre hay una depravación fundamental de la cual nos habla la palabra de Dios, la cual nos aparta de Dios. Y queridos amigos, si vemos la historia ética humana, vemos todo esto. Y de hecho, hay una teoría respecto de la periodicidad de cómo se comporta el hombre. Y en este país, en Inglaterra, hemos visto grandes avivamientos religiosos y predicaciones y muchas personas que responden al Evangelio y la nación mejora durante 50 o 100 años. Y después viene otra vez la incredulidad. Y ahorita estamos en una fase de incredulidad extrema. Y las cosas han ido en declive grandemente y la pecaminosidad ha vuelto a grande escala. Así que sí vemos periodicidad, pero nunca hay una mejoría en general. Si acaso hay algo, vemos que empeora, de vez en cuando empeora, las cosas poco a poco empeoran. Y si tú quieres defender que la naturaleza humana es buena, intrínsecamente hablando, pues entonces qué lamentable porque vemos la evidencia que no es así. ¿Acaso hay alguna cosa que pruebe este punto? No, es una opinión que nos conviene tener porque decimos no queremos a Dios, no queremos a un Dios en el cielo ni su ley, no queremos seguirle. Así que me conviene imaginarme que que el hombre automáticamente mejora por un proceso evolutivo. Eso no es verdad. Y no quiero hacerles perder el tiempo con algunas de estas ideas. Algunas de estas ideas vienen y van, pero hoy en día hay muchas personas que creen en una sociedad permisiva desde los 60. Y esto ha estado creciendo y creciendo. Una sociedad permisiva. Y hay gente que cree en estas cosas. Tal vez tú también. Tal vez tú crees que la moral es un mito. Los victorianos y gente de ese entonces inventaron ciertos estándares, ciertos códigos de conducta, y todo eso es irrelevante, no lo necesitamos. Es un estado de ser chiquitos y tener que alguien nos tenga que cuidar. No necesitamos estas cosas, tal vez dices tú, estos estándares. Se puede confiar en el hombre. Y de hecho, si tú puedes quitar todas las reglas y hacer lo que tú quieres y ser feliz mientras lo haces, bueno, pues ese es el camino a la felicidad. Esa es la teoría de una sociedad permisiva, es bueno para ti, te libera. Es ser un adulto y el cristianismo está en contra de todo esto. Y todo ese razonamiento, la gente se puede controlar sola y podemos confiar en la gente y dejarles ser adultos. Y bueno, parte de esta teoría es que solamente somos un accidente, de todas formas, un accidente de la evolución, un proceso al azar que ha seguido su curso y no hay ningún Dios, ni tampoco hay un día del juicio, y no nos tenemos que preocupar. Todo esto es parte de este pensamiento, este sistema de pensamientos. Dios no existe, así que disfruta tu vida. Esa es la teoría de una sociedad permisiva. ¿De dónde viene? Bueno, es solamente una teoría del corazón humano. Está basada en la evolución y en la idea de que todo ha pasado al azar y que no hay verdaderos estándares. No hay estándares absolutos de lo que es correcto o incorrecto en el universo. ¿Tú crees este tipo de cosas? Bueno, es algo que se te pegó por ahí. Es algo que te conviene creer, es muy lamentable. Porque esto puede hacerte bastante infeliz. Está haciendo toda una generación muy infeliz. Y leí el otro día de ciertas autoridades que dice que una de 4 personas en las Islas Británicas es diagnosticada, se le dice que tiene depresión clínica. Y también leí que en 1930 la cantidad era uno entre casi 30, más o menos, algo así. Bueno, y la diferencia entre ese entonces y ahora es la siguiente. Ellos no tenían una sociedad permisiva, nosotros sí la tenemos ahora. Y no parece estar dándonos felicidad, ¿no? Más bien parece que nos está haciendo muy tristes, muy miserables, muy tensos, nos está sumiendo en mayores dificultades. Queridos amigos, esas opiniones no tienen ningún fundamento, son opiniones nada más, son simplemente escapatorias, porque no queremos creer en Dios y queremos apartarnos de Dios.
La incredulidad nos hace ser ilógicos y lo podemos ver en este capítulo, en la forma en que Cristo habla. Versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bueno, qué ilógico es esto. Si los demonios de las tinieblas en aquellos días y Cristo hizo que todo esto terminase, ya no pueden hacer ciertas cosas. El gran beneficio, o uno de los grandes beneficios de que Cristo viene a la sociedad, es que Cristo terminó con la posesión demoníaca. Ya no se puede hacer esto a gran escala. Cuando Satanás podía hacer esto a gran escala, poseer mentes y producir enfermedades a su voluntad, y pensar que Satanás iba a inspirar a alguien a revertir ese proceso y a sacar esos demonios, eso es completamente ilógico. Y Cristo les dice, al conocer sus pensamientos, dijo, todo reino dividido en contra de sí mismo es terminado, y una casa que está en contra de sí misma se cae. Expone cuán ilógico es este pensamiento. Si no creemos en Dios, estamos atrapados en estas mentiras ilógicas de pensamiento y razonamiento, y cosas que contradicen, etcétera. La incredulidad nos hace ser ilógicos. La incredulidad no le habla a Dios, no puedes orar, se aparta de las bendiciones de Dios, de la conversión de la nueva vida, de la felicidad interna, de que Dios lidie con nosotros y nos escuche y responda a nuestras oraciones. El no creer en Dios es trágico. Vamos una vez más al versículo 28. Dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Las personas le dijeron, muéstranos una seña, muéstranos algo dramático, haz que la luna se caiga del cielo o las estrellas caigan del cielo. Y ellos intentaron pescarle con estas peticiones de cosas fantásticas que hiciera, pero Cristo ya había hecho muchas señales. Las personas habían sido levantadas entre los muertos. Gente que ellos conocían, discapacitados durante años, durante décadas, habían sido sanados de forma maravillosa. Ellos habían visto miembros restaurados en el cuerpo delante de sus propios ojos. Ellos habían visto cosas extraordinarias y maravillosas. Personas que habían nacido ciegos, habían recibido la vista restaurada, cosas que hasta en aquel entonces no habían sido vistas antes de que la ciencia médica se desarrollase. Y lo único que querían era algo que ellos se daban cuenta que nunca obtendrían, porque era demasiado fantástico. Y así somos nosotros. Formamos nuestras opiniones al respecto de Dios, queridos amigos. Son opiniones tontas y necias, no tienen ningún fundamento, son contradictorias, no se pueden probar. Y nosotros ponemos después de esto barricadas. Alguien viene y nos dice, sabes, yo era como tú, y yo creí en Jesucristo y Él me salvó mi alma y cambió mi vida. Y Él es verdadero, es verdad, y camino con Él y responde mis oraciones. ¿Y qué es lo que hacemos cuando alguien nos dice esto o nos habla así? Ponemos barricadas. Comenzamos con objeciones y protestamos. Lo que pasa, por ejemplo, aquí. Y no escuchamos las respuestas. Como a medida que una persona nos dice, te puedo explicar esto, bueno, pues nuestra mente entonces empieza a pensar otra objeción, empieza a trabajar en otra barricada, la misericordia y el amor de Dios. Él lidia y va a lidiar con muchos de nosotros sin importar nuestra protesta y nuestra resistencia y nuestro problema y nuestra dificultad. Dios tratará con nosotros y nos hablará. Mira este versículo. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, voy a mencionarlo brevemente. Este es un universo creado, la raza humana, cada uno de nosotros fuimos hechos por Dios. Él nos ha formado. La palabra también nos dice que Dios es santo y perfecto y verdadero. No hay
pecado, no hay defecto, no hay mentira en nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios eterno. En absoluto hay ninguna mentira. Y la palabra de Dios nos dice, la doctrina de la caída, la rebelión del ser humano en contra de Dios, su rechazo de Dios y desobediencia a Dios, y que ha caído en pecado, y que entonces está bajo el juicio de Dios. La raza humana ha sido rechazada por Dios, y la palabra nos dice que desde el principio de la Biblia, Dios aún así ha prometido que un Salvador vendría a su debido tiempo. Y la Biblia más y más nos explica y nos dice lo que el Salvador haría, cómo sería Él, de modo que lo pudiéramos identificar. Y vamos del Antiguo Testamento con todas sus promesas y profecías al Nuevo Testamento. Y ahí tenemos al Salvador. Cristo ha venido y ha cumplido todas las profecías. ¿Y a qué vino? A sufrir y a morir en la cruz del Calvario, para poder ser aquel que pagó por nuestro pecado, el que nos representa ante Dios, para poder tomar el castigo de nuestro pecado sobre él mismo y para poder pagarlo por nosotros, de modo que él pudiera comprar el derecho de tenernos, de redimirnos, de hacernos suyos y de transformarnos y cambiarnos a través de su poder. Y leemos al respecto de la conversión a Dios, leemos al respecto de la nueva vida y la nueva naturaleza, y leemos al respecto de su amabilidad y su amor, y qué significa conocerle y caminar con él. Y leemos al respecto del cielo y la eternidad, y de a dónde nos llevará a su debido tiempo si somos suyos, y leemos que todo esto, y este es el lenguaje de la Biblia, ante todo, todo esto es por gracia, ante todo esto es tan solo por gracia. Es salvación que es libre y gratuita, que no podemos ganarla, que no podemos merecerla. Y bueno, toda otra religión en el mundo, grandes religiones y pequeñas religiones, dicen que el camino a Dios es pagar tu camino, es ganarte las cosas y lograr tu salvación. Y sin embargo, el Evangelio cristiano dice, no, no es así. Tú no puedes hacerlo así. No puedes ser lo suficientemente bueno para Dios. No puedes deshacer todos los crímenes que has cometido. No puedes lavar todo tu pecado y toda tu culpabilidad que se te queda en tu cuenta delante de Dios debido a tu pecado. La salvación tiene que ser libre y gratuita. Cristo tiene que pagar el precio por ti y Él lo ha hecho si es que tú vienes a Él. Cristo tiene que tomar tu castigo. Él tiene que tomarlo representándote a ti. Cristo tiene que pagar el precio y Él tiene que darte la salvación libre y gratuita. Eso es lo que leemos aquí en la Escritura. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Y son llevados a entenderlo y lo guardan. Dicen, sí, Señor, vendré. Me arrepentiré de mi pecado, me rendiré, mi vida a ti la rendiré a ti, clamaré buscando salvación y perdón y vida eterna. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, supremamente felices con todo lo que Dios hará en ti y lo que hará por ti ahora y a través de toda la eternidad. Queridos amigos, ¿cuáles son sus opiniones al respecto de Dios? ¿De dónde vienen sus opiniones? ¿Tienes opiniones que te conviene tener? ¿Alguien te las ha probado? Escucha solamente a Dios, escucha su palabra, tiene toda la autoridad, porque es de Dios, está completamente bien, es perfecta la palabra de Dios y se ha probado una y otra vez. Millones de personas, sobre millones de personas han probado que la palabra de Dios es verdad cuando han confiado en la palabra de Dios y han encontrado a Dios. Oro que tú lo puedes encontrar también. Búscale con todo con todo tu corazón. Ve a Cristo, pídele vida, pídele salvación. Y si eres sincero o sincera, Él nunca te rechazará. Oremos juntos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos en esta iglesia esta noche, Señor, y todos los que escuchan. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros esas opiniones que impiden que vengamos a ti y que nos roban, Señor, nuestras almas, Señor. Llena nuestras mentes de luz y nuestros corazones con entendimiento. Acércanos a ti, cámbianos a todos, Señor. Tráenos a tu gracia y amabilidad y bondad. Desciende en poder salvífico y obra nuestros corazones. Oh Señor, pedimos estas cosas
en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por amor a Él. Amén.